Estamos dando inicio a este segundo programa del ciclo Diálogos Virtuales, Organización y Resistencia en Tiempos de Pandemia, de Fundación Educación Popular en Salud, de Fundación EPES. Hoy día vamos a estar conversando sobre las luchas migrantes por la dignidad. Y para ello estamos en compañía de tres amigos, amigas de EPES. Paola Palacio, de la Secretaría de Mujeres Inmigrantes y Negrocéntricas. También está con nosotros Joan Manduley, de la Brigada Migrante de Salud, quien es además voluntario de la Cruz Roja, y Rodolfo Noriega, de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes Chile. Bueno, en el contexto de pandemia, se ha tendido a profundizar la vulneración de los derechos de la población migrante. Ustedes como Secretaría de Mujeres Inmigrantes, Paola, levantaron una campaña contra el racismo y la xenofobia a partir de una serie de acontecimientos que han buscado poner de chivo expiatorio a la comunidad negra inmigrante. Hemos visto un discurso racista del gobierno, de los medios de comunicación, pero lamentablemente no solo se ha dado en este contexto. ¿Cómo este discurso de odio está afectando a la población migrante en medio de esta crisis sanitaria, económica y social? Y te pregunto también cómo desde las organizaciones y comunidades podemos contribuir a desarmar estos mitos en torno a la población migrante que el gobierno intenta instalar en la opinión pública. Hola, muy buenas noches. Bueno, como decía Isabel, mi nombre es Paola Palacios, hago parte de la Secretaría de Mujeres Inmigrantes y de la colectiva Negrocéntricas, que es una organización de mujeres afrodescendientes y mujeres negras, tanto afrochilenas como migrantes. Bueno, la campaña de la que hablábamos anteriormente la levantamos desde Negrocéntricas, como dice Isabel, desde el momento en que, bueno, ya habíamos visto un par de hechos en la opinión pública, por ejemplo, cuando este caballero, este guardia de seguridad patea a este caballero de ciudadanía haitiana. Habíamos, bueno, en meses anteriores hemos visto también cómo la migración es el caballito de batalla favorito del gobierno actual, ¿no? Parece que antes de que nosotros llegáramos aquí, Chile era el jardín de Edén, y aquí no pasaba absolutamente nada, el sistema de salud público no estaba colapsado, no había ningún colapso en absolutamente ningún sistema institucional ni público hasta que llegamos un par de personas y lo dañamos todo, ¿no? Nosotros, dentro de la comunidad migrante, hemos sido culpabilizadas en distintas ocasiones. Somos un caballito de batalla, ¿no? Todo va mal, culpamos a la migración, lo ubicamos en ese lugar en la opinión pública, y como hay un gran porcentaje de la población que se alimenta del medio de comunicación, más bien medio de desinformación tradicional, entonces traga entero, y es ahí cuando nos damos cuenta que toda esta estructura de discriminación, esta estructura de prejuicio, termina efectivamente afectando directamente la vida y existencia diaria de las personas inmigrantes. Me preguntaba Isabel que cómo ha afectado la crisis sanitaria a la comunidad inmigrante. Bueno, de diversas maneras. Primero que todo, gran parte de la comunidad inmigrante hace parte de esta fuerza laboral, ¿cómo le diríamos? Informal, ¿no? Muchas personas trabajan de manera informal, son vendedores ambulantes, trabajadores de la vía pública, son personas que trabajan haciendo aseo en las casas, van por días, cuidan niñes, ancianes, etcétera, ¿no? Como espacios laborales que en muchas ocasiones se perpetúan en la informalidad porque el Estado también lo permite, ¿no? Porque al empresariado es a quien le sirve que el migrante esté dentro de un espacio irregular, ¿no? Un migrante en situación irregular, laboral, quiero decir,
es una persona que va a aceptar cualquier condición de trabajo, va a trabajar las horas diarias que sea, bajo cualquier tipo de condición, ¿no? Sin poner pero, aceptando nomás. ¿Por qué? Porque es una persona que está en un espacio precarizado, no tiene redes de apoyo, ¿no? Porque la gente relativiza mucho las redes de apoyo. Las redes de apoyo son fundamentales para que una pueda vivir una existencia un poco más digna. Cuando una se queda sin casa, por ejemplo, ¿a quién primero le pregunta por arriendo? ¿No? Se queda sin pega. ¿A quién primero le pregunta por pega? A sus amigues, a sus familiares, a sus cercanos, a sus excompañeros de universidad, de colegio, de barrio, etc. Los migrantes no tenemos eso, no tenemos esas redes, tenemos que crearlas de cero. Entonces, la falta de redes, permite que las personas migrantes entremos fácilmente en espacios de irregularidad, sea laboral o sea documentaria. ¿A quién le sirve esto? Al empresariado, porque paga sueldos más bajos, con carga laboral más alta, y es un beneficio obvio. ¿Cómo nos ha afectado entonces en esta crisis sanitaria? Precisamente en eso, en que las personas migrantes, al estar en estos espacios de informalidad, no contamos con contratos, quiere decir que no podemos acceder a este tema de la AFC, que por supuesto ni siquiera para la persona que está contratada es un buen espacio, pero aún así ni a eso, que ya es precario, porque la AFC es totalmente precario, nos estamos gastando nuestros propios ahorros que teníamos para cuando estuviéramos desempleados para cubrir la pandemia, ¿no? Entonces, no tenemos acceso a este tema de la AFC, no tenemos acceso a las políticas sociales, a las políticas públicas sociales que se están implementando desde el gobierno central. Hacer un hincapié, porque quizá alguien por ahí está pensando, pero ¿cómo los migrantes no deberían acceder a las políticas públicas? A ver, las personas migrantes vivimos y pagamos impuestos en Chile, lo cual nos da derecho a gozar de las políticas públicas que son producto de los impuestos que pagamos todas y todos, ¿no? No es que el gobierno tiene un árbol de dinero ahí, ese que al que le colgaron las manzanas falsas, no. No es que tenga un árbol de dinero, sino que el gobierno es un administrador de los bienes públicos que le da el pueblo. ¿El pueblo quién lo compone? Chilenos y extranjeros. Todos quienes habitamos el territorio chileno. Entonces, al estar las personas migrantes en situación de irregularidad laboral, no accedemos a contratos, no accedemos a esto de la AFC, no accedemos a ningún tipo de bono, vivimos en muchos casos en hacinamiento, lo cual no permite poder tener el acceso a poder hacer una cuarentena digna. No podemos quedarnos encerradas en nuestras casas porque nadie nos va a tocar con la cajita de mercadería, que, bueno, por cierto, es bastante precaria y no es que alcance tampoco para mucho, pero ni a eso hay acceso. Han habido muchos despidos masivos. Todos sabemos que con la venia del gobierno central han estado todo este tema de los despidos masivos. ¿Quién sale primero en una empresa? El migrante, porque es más fácil de reemplazar, ¿no? Porque habemos muchas en condición de desempleo, muchas en condición de precariedad, entonces están las condiciones dadas para que nos despidan primero a nosotros, porque somos más fácilmente reemplazables. ¿En qué otros casos nos ha afectado directamente la pandemia? Tenemos el caso de muchas mujeres que trabajan puertas adentro, lo que ha hecho que digo patrones, porque creo que es la palabra, porque es totalmente patronal, que estas mujeres en muchos casos les haya tocado obligadas quedarse encerradas con las familias para las que trabajan, ¿no? Casi que estamos hablando de esclavitud moderna, o sea, casi no, estamos hablando de esclavitud moderna. No sé, las personas migrantes que ejercen el trabajo sexual, bueno, en muchos casos, ¿no? Sabemos muy bien que la comunidad inmigrante en su mayoría es una población vulnerada socialmente, por todo lo que mencionaba antes, empobrecida, habitando espacios socioeconómicos muy específicos. Entonces, creo que la pandemia nos ha afectado en medidas macros y en medidas micros, ¿no? Desde el no poder salir a ganarte tu ingreso hasta el no poder ni siquiera comer o darle a tus hijos de comer, ¿no? Ni siquiera los colegios están funcionando. Muchos niños migrantes comían con lo que les daban el comedor comunitario en el colegio. Ya eso no se puede hacer. Entonces, bueno, ahí está la respuesta a esa pregunta.
La otra pregunta de Isabel era ¿cuál, Isa? Disculpa. Paola, era cómo desde las organizaciones y comunidades podemos contribuir a desarmar ciertos mitos en torno a la población migrante que el gobierno intenta instalar en la opinión pública. Y me refería específicamente, ¿verdad?, a este discurso de odio, al discurso racista, xenófobo, que finalmente influye, ¿no?, permea la opinión pública y también genera vulneración de derechos de todas partes, racismo institucional y también por parte de la propia comunidad del entorno. Por supuesto, bueno, nosotras creemos que uno de los pasos más sencillos y en torno a caminar hacia desarticular el discurso hegemónico, uno es apagar la tele. Hay muchos medios independientes de comunicación que nos brindan la información en primer plano porque son hechos por las mismas personas que están viviendo las situaciones, ¿no? De hecho, las personas chilenas que son más solidarias con la comunidad de inmigrantes, precisamente las que hacen parte de otras organizaciones comunitarias, ¿no? Quienes estamos codo a codo todo el día en la calle, sabiendo cómo es la situación de las personas que nos rodean, ¿no? No es el chileno que está en el barrio alto o esto, no quiero decir que no haya gente consciente en el barrio alto, que no se malentienda, sino que la persona que está en la organización comunitaria es quien entiende la realidad de sus conciudadanos, y con conciudadanos me refiero tanto a chilenos como extranjeros, porque compartimos el territorio. Entonces, yo creo que eso, el primer paso, apagar la televisión, informarse a través de medios de comunicación alternativos y comunitarios. El otro paso es abrir los ojos. Yo creo que está a la vista y paciencia de todo el mundo la situación compleja de las personas que estamos en situación de empobrecimiento en Chile. Yo creo que no hay que ser un astronauta para darse cuenta de que es necesario entender la solidaridad como medio de cimentar estructuras distintas para poder vivir en una sociedad equitativa. Creo que esa sería mi respuesta. Muchas gracias, Paola. Luego vamos a profundizar un poco en esas articulaciones, alianzas que se han venido dando, ¿verdad?, en el contexto de esta crisis. Y también, en particular, lo que está afectando a las mujeres. Ustedes como Secretaría de Mujeres Inmigrantes lo conocen muy de cerca. Joan Manduley, de la Brigada de Salud Migrante, una organización creada en marzo de este año, justamente cuando llega la pandemia a Chile, y busca ir en ayuda justamente de la población migrante, y entiendo que cruza fronteras, reciben llamados de todos lados para ir en apoyo. Está constituida no solamente por personal de salud, sino que se ha ido ampliando. Muchas gracias, Joan, por estar acá con nosotros. Te queríamos consultar, bueno, los medios de comunicación hegemónicos proponen una narrativa que individualiza la culpa del contagio hacia la población migrante. Lamentablemente lo hemos visto desde las propias autoridades, desde la propia institucionalidad sanitaria. ¿Cómo está siendo afectada la salud de la población migrante, entendiendo la salud de manera integral, desde los determinantes sociales de la salud? ¿Cómo ves tú, que recibes diariamente llamados, ¿no?, de la población migrante a esta situación? ¿Cómo está enfrentando la pandemia la población migrante en Chile, considerando además que la salud en Chile no es un derecho garantizado? Hola, buenas noches. Sí, primeramente voy a hablar de la Brigada Migrante de Salud, una brigada que creamos gracias a Héctor, que fue el que ideó la brigada, y se reunió con varias personas. Hizo un llamado en internet, varias personas, principalmente médicos o personal de salud, pero se fueron agregando otras personas ajenas a la salud, pero que querían brindar la ayuda y el granito de arena en cuanto a la ayuda a los migrantes, principalmente viendo lo que estaba pasando, ya sea en Europa, con España, con otros países como Italia, previendo esto, sabiendo las condiciones de la medicina chilena, que es una medicina muy curativa,
intentamos prevenir y buscar la solución para no colapsar el sistema de salud. ¿Qué hicimos? Creamos un sistema de asesoramiento, no tratamiento, asesoramiento a las distintas personas, principalmente para el COVID. No entramos en otras enfermedades porque ahora mismo lo más preocupante es el COVID, independientemente de que hay unas cuantas cosas que afectan a la salud de las personas. Y en esto intentamos ayudar a todas las personas que se comunican con nosotros, qué síntomas tienen, si realmente lo que tienen puede ser coronavirus o no, y qué deben hacer, qué pasos deben seguir, cómo deben tener, porque es muy fácil decir quédate en casa, pero cuando la casa es de 2 cuartos, viven 6 personas y no hay forma, el refrigerador está vacío, es muy difícil quedarse en casa. Entonces uno tiene que explicarles qué se debe hacer, cómo debe estar, intentar hacer lo mejor posible y cuándo debe asistir o no a un centro de salud. Eso es muy importante, saber cuándo se debe ir. ¿Por qué? Porque el coronavirus es una enfermedad viral, es una enfermedad que muchas personas han padecido, lo pueden comprobar que en la mayoría de los casos son síntomas leves, que simulan a un resfrío común, y esos pacientes, el tratamiento va a ser el mismo, medidas generales y en la casa, siempre que se pueda. Siempre hemos hablado de esto. ¿Se debe hacer una mejor medicina? Sí. ¿En cuanto a qué? En cuanto a la atención primaria. Tú, para hospitalizar a alguien en una casa, debes garantizarle que va a tener, ¿qué va a tener? Un médico, una enfermera, un kinesiólogo, un personal de salud que le controle todos sus síntomas, que lo pueda ver, que vea su evolución. Quizás no sea día a día, pero quizás pueda ser cada 2, 3 días, para que además de que el paciente se sienta atendido, pueda realmente saber cómo está evolucionando. Aquí no se hace nada de eso, se manda para la casa con un papel. Hay personas que ni siquiera entienden lo que dice el papel porque está en otro idioma, está X situación, o tiene un nivel de raciocinio muy, muy débil para entender lo que dice un papel porque no le explican nada. Entonces, esas personas realmente son las primeras que salen o cometen errores, muchas veces por desconocimiento, otras veces lo cometen porque, vuelvo, si vives en una casa, 5 personas, no tienes dinero, tienes que cambiar salud por pago de la casa, salud por comida. Evidentemente es algo que existe. Cuando el coronavirus entró a Chile, entró por la zona rica, entró con las personas que viajan. Estamos hablando por Vitacura, Las Condes. ¿Qué pasa? Cuando muta el virus, cuando baja a las zonas, a la región donde viven más personas hacinadas, donde viven más migrantes, realmente se vio el cambio de aparecer 100 personas diarias a aparecer 6.000 personas al día. Y esto está dado por esto. Estas comunas están más empobrecidas, las personas tienen más necesidades, necesitan salir más a la calle, hay más factores socioambientales que afectan a la salud de cada individuo. Además, cuando creamos la brigada, la creamos pensando en los migrantes. ¿Por qué? Los migrantes son los más afectados. Una, porque, como decía, ya viven de entrada la gran mayoría en comunas empobrecidas. Viven más hacinados que muchos chilenos, además que tienen más preocupaciones. ¿En cuanto a qué? Primeramente, estamos hablando de que no tienen un salario fijo muchas veces. Son los primeros que expulsan de un trabajo. Tienen miedo a veces a la atención de salud, aunque es garantizada, entre comillas, muchas veces se la niegan por no tener RUT, por no tener papeles, por no tener esto, y ahí existe el miedo de las personas, que también influye mucho en la salud de cada cual. Entonces, ¿qué pasa? Los migrantes son las personas, el último eslabón de la cadena, son las personas que no se benefician con nada del gobierno prácticamente, son las personas que no se habla, son las personas que están abandonadas, son las personas que no se le presta atención. Además, generalmente viven muchos en casa, tienen la tristeza de haber abandonado su país, haber abandonado su familia, están preocupados porque tanto aquí como la familia que está a kilómetros de distancia también están enfermos porque el coronavirus es mundial, tienen una cierta cantidad de preocupaciones, se quedan sin trabajo, se quedan sin arriendo porque, como al no tener un pago de una casa a un banco, el pago es a una persona. Esa persona cuando pasa el mes y no le has pagado el arriendo, le da igual si estás trabajando o no. Entonces esa persona psicológicamente va a estar muy afectado, va a estar más estresado y va a ser, va a tener un factor de riesgo más importante a padecer cualquier enfermedad, y mucho más una enfermedad como el coronavirus, que ataca a las personas inmunes, a las personas inmunodeprimidas. ¿Y qué más inmunodepresión que el estrés, el miedo y todas las condiciones de hacinamiento que se vive aquí en Chile? Muchas gracias, Joan. Joan, de la Brigada de Salud Migrante.
conversando con nosotros en este segundo programa del ciclo Diálogos Virtuales de Fundación EPES. También está con nosotros Rodolfo Noriega, justamente esa situación, ¿no?, de vulneración de derechos. Rodolfo es abogado y está asesorando a muchas familias, a muchas comunidades migrantes en estos momentos que están exigiendo regulación y retorno sin condiciones. Esa es la campaña que están levantando, ¿no?, en alianza con distintas organizaciones de derechos humanos. Hay muchas personas que están tratando de retornar a su país de origen, muchas de ellas están en trabajos precarios, se han quedado sin ingresos para subsistir, y el regresar a su país parece ser el único camino, o sea, ni siquiera es algo voluntario, ¿no? No hay otras opciones. Rodolfo, ¿cuál es la situación de estas personas migrantes que vimos por semanas, meses, ¿verdad?, viviendo en la calle para lograr una respuesta de los estados? Algunas personas se encuentran en situación irregular, otras no. Otras por años no han logrado obtener una residencia definitiva. ¿Qué hace, obviamente, esta situación aún más compleja? ¿Por qué Chile se niega también a esta demanda que es justa, que es una solución humanitaria? Primero, entonces, la situación de estas personas que ya no estamos viendo en la televisión, ¿no? Se las llevaron a albergues, pero sigue siendo un problema grave, un problema de derechos humanos. Hola, ¿qué tal Isabel, Paola, Johan, bueno, y a toda la gente del equipo EPES? Gracias por esta oportunidad que es importante, en la cual tremendos actores de la comunidad inmigrante como Paola, Johan, nos podemos manifestar, expresar, compartir con muchas personas que de repente no están en el día a día, en el trajín que tenemos, pero yo sé que son la expresión de la solidaridad del pueblo de Chile, son parte de esa gran familia del EPES y de las organizaciones que como el EPES son solidarias y muestran lo que es realmente este país. Mira, tu pregunta da para bastante, ¿no? Para bastante, pero yo quiero puntualizar y quiero ser bien de repente esquemático. La migración es un hecho humano, es un hecho social, es un hecho que ha definido la humanidad. O sea, migración hay y va a haber, siempre, porque tiene que ver con esa búsqueda constante del ser humano de mejores condiciones de sobrevivencia. Así que las leyes no pueden encasillar la realidad. Las leyes no van a determinar la realidad. Las leyes deben permitir, de alguna manera, entre otras cosas, de que esos flujos permanentes de migración que existen en el mundo sean asumidos de la mejor manera por todos, tanto por los migrantes como por las personas que están ocupando un lugar específico y en ese momento la comunidad migrante o los que se desplazan llegan ahí. Yo creo que tenemos que partir por ese hecho fundamental, ¿no? Entonces, a partir de ahí, de reconocer que este hecho es fundamental, esencial, lo que nosotros reivindicamos es el derecho a migrar, que es lo que surge como colorario de toda esta movilidad humana que es la historia. La historia es la movilidad humana. Tanto las guerras como las paz se han tejido en procesos de eso, de desplazamiento humano. Siempre ha habido eso. En la transmisión de la información, el desarrollo se ha dado en ese contexto. Chile hoy día es relativo, podríamos hablar de que esta corriente migratoria que inicia a mediados de los años 90, estamos hablando del siglo pasado, de los últimos años del siglo pasado, de ahí para adelante viene viviendo una suerte de un flujo creciente de migrantes, porque se dan condiciones tanto en el país que lo recibe, como condiciones en los países que sacan, que expulsan a la comunidad migrante. ¿Ya? Entonces, por eso Chile tiene que enfrentarse a la necesidad de ver cómo este flujo se integra a la realidad del país. La solidaridad del pueblo chileno ha sido majestuosa, pero la institucionalidad, el Estado como tal, ha sido cada vez más restrictivo hasta llegar a la situación actual. Este gobierno supuestamente recibió la casa que él pretendía ordenar con alrededor de 800.000 migrantes. Hoy día ellos mismos, el mismo gobierno, dice que hay 1,5 millones de migrantes. Es decir,
En este gobierno ha habido el mismo flujo, la cantidad, el mismo volumen de migrantes que en casi 20 y tantos años, 24 o 25 años. En solo 2 años se ha acumulado la migración de esa manera acá en el país. 700.000 migrantes frente a los 800.000 que dejó el gobierno anterior. ¿Qué significa eso? Que las políticas migratorias de este gobierno han fracasado. Porque lo que ellos pretendieron era regular la migración e impedir la migración, y eso es imposible. Así como lo quieren hacer estableciendo barreras, lo único que generan es situaciones de migrantes en informalidad, irregularidad migratoria. Gente que viene desplazada porque no tiene otro medio y tiene que ingresar de manera irregular porque están discriminados desde el ingreso, incluso desde sus países de origen. Johan sabe el tema de los cubanos. El tema de los cubanos es así. El tema de los dominicanos es así. El tema de los venezolanos es así. Así también fue el tema de los colombianos y el tema de los peruanos durante muchos años. La migración irregular no es producto del flujo migratorio, sino es producto de las barreras que se les ponen y discriminan. Un migrante irregular, como bien lo dijo Paola, como bien sumado a esta discriminación institucional, es una persona que va a estar afectada, como dijo Johan, en sus derechos fundamentales. No tiene trabajo o trabajo informal, no tiene derecho a acceso a la seguridad social, se le limita en cuanto a beneficios. Hoy día se hablaba de hibernación. ¿Tú te imaginas la cantidad de familias migrantes que hibernarían y cómo hibernarían si no tienen una cédula de identidad para poder tener este ingreso mínimo de emergencia? ¿Cómo lo harían? En realidad es una suerte de un imposible lograr. Si es que no entendemos la necesidad de regularizar como un elemento fundamental para dignificar a las personas, pero no solamente eso, sino para beneficiar al país, un trabajador migrante regular trabaja con contrato de trabajo, impone. Un trabajador con contrato de trabajo no es una carga, entre comillas carga, porque así nos consideran a los trabajadores, carga para el Estado. Porque accedemos a los servicios públicos aportando el 7% de nuestro sueldo, que es lo mínimo que aportamos en salud. Entonces, un trabajador migrante regularizado es una especie de balín o de bala que va a detonar en una serie de beneficios y reportar para el país, no solamente para la comunidad migrante y no solamente por la dignidad que merece la persona. La regularización migratoria ahora es una necesidad urgente, y eso que lo entienda bien el gobierno y las personas. Si tenemos migrantes en situación irregular, lo único que estamos generando son condiciones objetivas, materiales. Yo no soy especialista en el tema, Johan es médico, de repente no se puede explicar, condiciones objetivas para que esta enfermedad se pueda acunar más y se pueda expandir. Si yo vivo tuburizado, porque no es hacinamiento, es tuburización, en realidad compartiendo un baño, qué sé yo, 4 o 5 familias o más, o sea, compartiendo un solo baño para unas 20, 30 o 40 personas, yo estoy generando un foco de probable infección, contagio con las personas. ¿Cómo puedo hacer el aislamiento? Eso es clarísimo. O sea, ¿y cómo podemos darle dignidad a esas personas que necesitan, a esos niños que necesitan tratamiento? Se nos habla de gente que está muriendo en las casas y es objetivo. Es objetivo, hay migrantes que están muriendo en sus casas y que no reciben la atención. ¿Cuáles son estos beneficios de las residencias sanitarias si no se pueden ocupar? Si no se pueden ocupar, solamente hay que golpear la tele para que se ocupen las residencias sanitarias. En realidad, acá estamos jugando con fuego. Y el fuego puede cundir y puede hacer estallar la olla y puede reventar la olla a presión. ¿No? Una vez casi se me lincha por haber dicho esto, pero lo único que está provocando estas medidas que excluyen a la población migrante por sostener la irregularidad migratoria o porque ni siquiera las consideran, lo único que está generando es un detonante mayor y que puede afectar en estos momentos directamente a que la pandemia no se controle en la forma que esperamos. Muchas gracias, Rodolfo. Después vamos a ahondar entonces en lo que te preguntaba también, ¿no? Que tiene que ver con por qué el gobierno actúa de esta manera, siendo que otros países, incluso Argentina, ¿no? Está entregando regulación, está facilitando. Es una solución humanitaria lo que se está pidiendo, o sea, es una cosa de derechos.
derechos humanos, que no está garantizando el Estado chileno, el gobierno de Sebastián Piñera en particular. Yo sé que Paola Palacios tiene luego otro conversatorio, así que vamos a quedarnos un ratito contigo para conversar de dos puntos importantes. Uno, cómo se han visto afectadas en particular las mujeres migrantes por la contingencia, donde se ha potenciado el racismo y también la violencia de género, principalmente las mujeres migrantes afrodescendientes, racializadas, pobres. Cuéntanos un poco de esa situación y también de las alianzas que se han creado, las campañas que están levantando ustedes de la Secretaría desde Negrocéntricas. Oh, perdón, se está quemando la estufa. Nosotras, ¿cómo se han visto afectadas en específico las mujeres inmigrantes? Bueno, yo creo que sabemos que, o sea, es de conocimiento público que las mujeres migrantes estamos bajo una triple discriminación, ¿no? Por mujeres, por migrantes y las que somos afrodescendientes por negras, ¿no? Y son tres vetas muy distintas de discriminación que combinadas son un caldo de cultivo para que nuestras existencias se den en los marcos de indignidad, de vulneración de derechos más crudos. Muchas, como comentaba antes, muchas de las mujeres inmigrantes, uno de los casos como más complejos que tenemos es este patronaje colonial que sigue existiendo, las mujeres migrantes que trabajan puertas adentro y han sido obligadas por sus patrones a quedarse dentro de sus casas sin poderse ir o con sus familias, o si no las tienen aquí, pues a sus espacios de habitar, porque claro, si no se van, o sea, si se van, entonces no les van a pagar el sueldo, y no pago de sueldo significa no tener con qué pagar un arriendo. Creo que esos son los casos más complejos. El otro tema, muchas de las mujeres inmigrantes son cabezas de hogar o las responsables directas por su familia en sus países de origen. Recordemos que la migración en Chile tiene una característica feminizante, somos más mujeres las que migramos que los hombres, por lo menos aquí es de esta manera, y esto no es al azar, no es porque aquí está muy instaurado este tema como de la guerrera, ¿no? Pero tiene que ver simplemente con la precarización histórica de las mujeres, ¿no? La doble carga laboral, que al mismo tiempo tienes que salir a trabajar y hacerte cargo del hogar, los niños, absolutamente todo, la comida. Y bueno, esto no es una excepción, entonces muchísimas de las mujeres migrantes son cabezas de hogar. Tenemos también las mujeres migrantes trans, que están en una condición muy específica, muy compleja. Muchas de ellas ejercen el trabajo sexual, con la pandemia, ¿a dónde se trabaja, no? Obviamente no vamos a entrar aquí en el debate ideológico si estamos o no de acuerdo. Creo que estamos hablando de un trasfondo de que una persona pueda sustentar o no su existencia, ¿no? ¿Qué otra cosa? Bueno, se han aumentado de una manera alarmante los casos de violencia doméstica, contra mujeres, niñas y ancianas. Eso lo hemos visto, ha sido una alerta yo creo que unánime de todas las organizaciones que trabajamos también temas de género. Así que bueno, yo creo que salta a la vista, sin ser repetitiva, con todo lo que mencionaba anteriormente, el nulo acceso a políticas públicas, sociales, etcétera, etcétera, las mujeres somos quienes quedamos en el espacio más vulnerable de todo esto, ¿no? De hecho, tenemos el caso de las personas, de las mujeres y personas de diferentes nacionalidades que están queriendo volver a sus territorios, y ni el gobierno del país del país de donde es la persona, ni el gobierno chileno están haciendo mucho para que esto sea así, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, el caso de las personas colombianas que estaban acampando afuera del consulado colombiano, que el gobierno colombiano, y voy a hablar solamente de este gobierno así como muy corto porque soy de esa nacionalidad, es nefasto, es un narcoestado, es un narcogobierno que le importa absolutamente nada sus conciudadanos, un narcoestado ladrón, terrorista, que
a ver, los migrantes en Chile, salió una investigación hace poco, y búsquenla en Google, que dice que los migrantes en Chile aportamos a Colombia 8.000 millones de dólares anuales por concepto de remesas. ¿No alcanza para hacer un vuelo? ¿Para llevarse a 500 colombianos que estén varados aquí? ¿No da? ¿En serio? Entonces, bueno, englobando, esta es como la mayor problemática, estas son como a grandes rasgos como las mayores problemáticas que tenemos dentro de la comunidad de mujeres inmigrantes. Y ya para cerrar, porque sí, me tengo que ir a otro live y les pido disculpas. Tenemos varias campañas andando desde las organizaciones desde las que participo. La Secretaría de Mujeres Inmigrantes, principalmente, cuento con unas compañeras maravillosas, mujeres muy comprometidas con la causa social migrante en este país. Tenemos abierta un par de campañas. La primera es la campaña Dona una canasta a una familia migrante, donde estamos recibiendo donaciones en dinero, y nosotras hacemos como todo el resto de la cadena operativa para comprar, armar, distribuir a familias inmigrantes que también recibimos casos que conozcan personas, migrantes, familias que estén en condiciones precarias, que no puedan acceder a los bonos del gobierno. Nos pueden escribir por nuestras redes sociales, correo, Facebook, Instagram, y al mismo tiempo en nuestras redes sociales están posteados todos los datos para que puedan aportar su donación. Tenemos también la campaña que está recolectando fondos para las familias que están atrapadas en Chile, y vamos a empezar dentro de poco con la campaña de invierno, de abrigo de invierno, que la hacemos, ya la venimos haciendo hace unos 2 años antes. Esas tenemos por el lado de la Secretaría de Mujeres Inmigrantes. Tenemos también una campaña en apoyo a familias migrantes en Valparaíso, también en conexión con la Brigada Feminista Migrante y un par de organizaciones más. Hemos hecho también en red con otras organizaciones feministas, hemos estado participando en varias campañas en torno a frenar la violencia doméstica con números, herramientas, etcétera. Ahí lo pueden buscar también en nuestras redes sociales. En las redes sociales de Negrocéntricas también están todas esas campañas de las que les hablamos, porque por supuesto trabajamos en red, porque es necesario que entendamos que el trabajo comunitario, el trabajo en red es la solución, es la salida, para que podamos tratar de desarticular la estructura hegemónica y que vulnera nuestras vidas. Y bueno, a grandes rasgos eso, les invito a seguirnos en nuestras redes sociales, sobre todo para que se informen acerca de las cosas que hemos estado haciendo y de lo que se viene para el futuro, para que también si tienen alguna propuesta que hacernos, nos contacten. Estamos supremamente abiertas siempre al trabajo comunitario, colaborativo. Ese es nuestro motivo de ser. Y bueno, agradecer a EPES por el espacio, agradecer a mis compañeros de panel, a Rodolfo, un placer ver a este doctorcísimo siempre. Disculpa, Joan, no es que... el doctor verdadero es Joan. Pero agradecer a las personas que están aquí también detrás, en los comandos, para que esto salga bien, y bueno, que se sigan multiplicando las estrategias solidarias, que se sigan multiplicando los trabajos comunitarios, y bueno, solo el pueblo ayuda al pueblo, y el mensaje es que vamos a salir de esta. Va a estar difícil, nos vamos a salir heridas quizá, pero vamos a salir de esta. Buenas noches. Muchas gracias, Paola, por esas palabras finales que nos dan entusiasmo, ¿no? Nos alientan a seguir en la lucha. Y para seguir con Joan, el médico, ¿verdad? El médico cubano que nos acompaña hoy, de la Brigada de Salud Migrante. Conversamos hace un rato respecto a las dificultades que está teniendo la población migrante para poder acceder también a los servicios de salud. La comunicación por parte del gobierno ha sido bastante errática, ¿no? En general, y los migrantes no son considerados. De hecho, la salud en Chile no cumple con el marco internacional de derechos humanos en términos que no responde a la diversidad y necesidades de la población afrodescendiente y migrante que vive en Chile.
por tanto el acceso también se dificulta. Y en ese sentido, de ahí la importancia de las redes, del trabajo comunitario, del trabajo en alianza, y del trabajo de la Brigada Migrante Salud. Joan, si nos puedes contar un poco cómo contactarse con la brigada, contar un poquito más detalle respecto a los servicios, a la ayuda que están prestando a la comunidad migrante acá en Chile. Hola, ¿podrías repetirme un poco la pregunta porque estaba como bloqueado? Sí, sí, mira, básicamente te preguntábamos respecto al trabajo de la Brigada Migrante Salud. ¿Cómo las personas se pueden comunicar con ustedes? ¿Cuáles son los servicios, la ayuda que están prestando a las comunidades migrantes, entendiendo que el sistema de salud chileno no da, ¿verdad? No da para, está colapsado, y ha estado colapsado desde hace mucho tiempo, no solo en el marco de la crisis, y tampoco se garantizan los derechos para la población en general, menos aún para la población migrante. De ahí el valor, ¿no?, de la brigada. Ya, bueno, sí, esta brigada, como dije anteriormente, la creamos viendo lo que estaba pasando en el mundo entero prácticamente y lo que se vive en Chile. Es decir, sabemos las condiciones de Chile, sabemos las condiciones de va dirigido, y lógicamente los migrantes quedamos casi todos fuera de esto. Entonces, ¿qué hicimos? Hemos trabajado con muchas personas, vía online, vía WhatsApp, vía internet, para asesorar a migrantes en Chile, o ya sea personas de cualquier parte del mundo, ya sea en Venezuela, Colombia, Argentina, Uruguay, Estados Unidos, Europa. Da igual, atendemos personas, no atendemos los seres humanos que quiera que estemos viviendo. Entonces, ¿Aló? ¿Joan? Estamos con algunos problemas de comunicación con Joan. Justamente ahora que era muy importante, ¿no?, que diera los datos de la brigada, pero ya vamos a retomar ese contacto. María Estela, ¿tenemos algunas consultas ya? Bueno, les voy a presentar a María Estela Toro. Ella es historiadora feminista, educadora de Fundación EPES, que también está con nosotros, recibiendo los comentarios, las preguntas. Han sido bastantes, al parecer, las que han llegado a nuestro chat, a este Facebook Live. María Estela, cuéntanos. Hola, sí, hay varios saludos y preguntas, así que voy a decir algunos de los saludos primero para también mandarles de vuelta ahí a varias amigas y compañeras de EPES que nos están saludando: Andrea Muñoz, Lilian Danet, Antonia Vilches del Bosque, Daquimi Monsalves del Comité de Salud y Medio Ambiente de Villa Montague de Penco. También hay grandes amigas y monitoras de salud que están saludando. Y también otras personas que están diciendo que encuentran que está muy buena esta iniciativa: Yuri Bustamante, también amigo de EPES, y Catalina Bosch también. En cuanto a las preguntas, quizás después, para cuando vuelva Joan, había una específica para la Brigada de Salud Migrante, que es Marita García, que preguntaba de cuántos países han recibido pacientes, personas de cuántos países. Y además hay preguntas que tienen que ver sobre la situación migratoria, ¿no? Y comentarios al respecto que vamos a leer acá. Amigo Sanmi dice si se ve alguna alternativa en términos administrativos para poder agilizar la tramitación de visas y permanencias. Dice ahí: entiendo que no contar
con esta documentación posiciona a las personas en una situación propensa a ser vulnerado en términos laborales y también de acceso a beneficios sociales. También Arias, la Morena RD, dice, nos cuenta que le han negado la visa, 3 veces ya la regularización, 2 veces desde extranjería, que le pidieron la carta de turismo, que la multaron, resolvió esa situación, le dieron una reconsideración, pero finalmente no se resuelve, que parece también ser la situación de muchas personas. Y también está Niuri Rajadel, que nos comenta y dice, somos seres humanos, la mayoría de personas que han estudiado, que han tenido que ingresar en forma irregular, porque no les dieron visa en sus gobiernos, dice, porque no han podido hacer el trámite legal, y dice, ayúdenos a insertarnos a este hermano país y aportar desde nuestros conocimientos y esfuerzos. Hasta ahí podríamos dejar las preguntas. Gracias, Mari. María Estela Toro, educadora de EPES, leyendo ahí, ¿verdad?, los comentarios, las preguntas. En el chat nos pueden seguir escribiendo. Creo que Joan, de la Brigada Migrante, aún no puede contactarse, pero esperamos lograrlo antes del término del programa para que nos comente de cómo finalmente dar con la ayuda, ¿no?, que están prestando justamente a la comunidad migrante. Ahí surgían algunas preguntas, ¿no?, para el abogado Noriega, para Rodolfo, en relación a la situación de irregularidad de la población migrante, y que se hace en este tiempo aún mucho más compleja. Rodolfo, ¿por qué esta resistencia del gobierno? ¿Por qué este actuar, ¿no?, de no dar una solución humanitaria, considerando que muchos países del mundo están actuando rápidamente para una regularización inmediata, para suspender, digamos, otorgar carnet rápidamente, para que las personas puedan acceder a los servicios, a los beneficios? Estamos en una pandemia mundial y el gobierno, al parecer, no reacciona, todo lo contrario. Actúa y profundiza la discriminación, la xenofobia y el racismo hacia la población migrante. ¿Aló? ¿Me escuchan ahora sí? Sí, Rodolfo, te escuchamos. Ahora sí. Es que la Susana me mandó un mensaje que yo me parece que me había portado mal. Pero bueno, decía que el tema de la regulación es un tema muy complejo. Tiene que ver en términos generales con una decisión política del gobierno. Eso es en términos generales. El gobierno tiene que dar un proceso de regularización general. Además, porque es masivo. O sea, la irregularidad migratoria afecta, yo creo que mínimamente a unos 200.000 o más migrantes, por decir un número, porque en realidad podríamos especular, hay gente que dice 500.000 y yo creo que no estaría tan lejos de la realidad en estos momentos a partir de las políticas de este gobierno. ¿Ya? Tiene que haber una medida general, pero si la gente está planteando en términos específicos una salida para su problema, eso va a depender caso a caso. Pero algunos tips. La gente que ingresó de manera irregular al país es considerada por la ley migratoria como ingreso clandestino. Sin embargo, la ley migratoria no es una ley, es un decreto ley. Y por tanto, el decreto ley no puede establecer delitos. Entonces, ¿qué hacen los gobiernos? ¿Qué han hecho los gobiernos? Denuncian esto como ingreso clandestino, pero tienen que retirar la denuncia, desistir de la denuncia, porque si no, los jueces o los fiscales lo rechazan y declaran que no hay delito. Entonces, acá a la gente se le expulsa por ingreso clandestino, no habiendo sido condenada por ingreso clandestino. Y el único que puede condenar o decir que esto es ingreso clandestino es un juez. Por tanto, los gobiernos están atados de manos para poder, en términos generales, para poder expulsar a la gente por ingreso clandestino. ¿Qué quiero decir con esto?
que por eso, ya por solamente ese hecho, es ilegal toda expulsión. Además, todos los procesos de expulsión son secretos. Un proceso que va a condenar a una persona a una sanción tan drástica como expulsarla, no puede ser secreto. Tiene que permitir que la persona, por lo menos, escucharla, y lo ideal es que lo que debe hacerse en realidad es que pueda defenderse, pueda contar con asesoría y todo lo demás. Eso es un proceso que garantiza la defensa, o como se llama, debido proceso. Garantiza la defensa o debido proceso. Todos los procesos de expulsión no garantizan nada. La gente se entera que está expulsada cuando la policía va y le da el decreto de expulsión o la resolución de expulsión y tiene pocos días para poder actuar. Apenas 5 días en unos casos y en otros son 24 horas cuando es un decreto. Pero estos procesos también están viciados. O sea, ni por la forma ni por el fondo las expulsiones son legales en el país. Ni siquiera las multas son legales. Entonces, ¿qué está ocurriendo? De que el gobierno, en la desesperación de no poder sancionar, lo que hace es sanciona. Y sanciona, y sanciona, y sanciona, y ataca a la gente con el miedo, con el susto, para que la gente se deje. Esta situación genera, además de la irregularidad, de la situación del problema de irregularidad, pero mucha angustia a la gente y no puede resolver el problema. Pero el problema es colectivo y hay que procurar una salida global, colectiva del asunto. Rodolfo, este plan voluntario, ¿verdad?, entre comillas, de retorno, y también, entre comillas, humanitario, que no tiene nada de humanitario, y que está colocando condiciones a la población, a la comunidad migrante que se encuentra en una situación de vulneración de derechos total, y que el único camino es regresar a su país de origen. Si cuentan con alguna asesoría, ¿tienen alguna asesoría, algún camino para lograr que no se vulneren esos derechos? ¿Cómo se está avanzando en que finalmente logren llegar a su país y que no se les niegue el ingreso, entiendo que por 9 años, ¿no?, entre otras condiciones? Mira, respecto a Chile, nosotros hemos presentado un amparo, y en el amparo se ha demostrado varias cosas, de que el gobierno no tiene, en principio, el gobierno no tiene argumentos para defenderse. Lo que está obligando el gobierno es a que la gente renuncie a un derecho fundamental, que es la libertad de decidir y la libertad de desplazamiento, entre otros, que le está imponiendo sanciones sin haber ningún hecho que lo justifique o lo valide, porque esta prohibición de ingreso es lo mismo que genera, el mismo efecto que genera una expulsión. Por eso decimos que es una expulsión encubierta o disfrazada, y ellos, al no tener cómo defenderse, lo único que han hecho es tratar de justificarlo de cualquier manera y decir, así como chico malo, ya que no quieren, me llevo la pelota. Y ahí sí es el tema que se lleva la pelota, es decir, quiere cancelar los procesos de llamada retorno humanitario, los quiere cancelar. Sin embargo, el gobierno ha asumido compromisos, porque públicamente el ministro dijo que se comprometían a eso, a llevar colombianos y bueno, y traer chilenos desde Colombia. Ese es el compromiso. Y si no cumple con su plan, en las condiciones que debiera hacer, que no poner esa condición, esa exigencia, ese imperativo de aceptar una sanción que no corresponde, si no lo hacen, ellos van a tener que reparar, en términos jurídicos significa indemnizar, y por lo menos pagarle el pasaje de regreso a estas personas para que se vayan, por lo menos en el caso de los colombianos. Esperamos que acá esto se llegue a otro nivel. Nosotros creemos que políticamente el Estado, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio del Interior tienen que responder por esta violación al derecho constitucional, a las normas del derecho y a los tratados internacionales que ha suscrito Chile. Y eso lo tiene que hacer políticamente. Le vamos a pedir, y esta es una cosa que lo digo públicamente, vamos a pedirle a la Comisión de Derechos Humanos y a la Comisión de Relaciones Exteriores de ambas cámaras que pidan cuentas al ministro de Relaciones Exteriores y al ministro de Interior sobre este plan.
Este plan que ya lo habíamos cuestionado, porque es el plan que le aplicaron a los haitianos, ¿ah? Ya lo habíamos cuestionado, ¿ya? Eso, indistintamente que los gobiernos de los países de los cuales venimos tienen también responsabilidad, ¿no? Estamos con una denuncia, una petición ante la Comisión Interamericana contra el gobierno de Perú, estamos expectantes a ver qué otras situaciones se dan, particularmente Bolivia, no sé, Venezuela. En el caso boliviano hay una situación muy, pero muy crítica. Hay un compañero activista de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes que ha estado apoyando a estos grupos, al primer grupo que salió, que estuvimos peleando en Guara para que pueda retornar, y que como respuesta, como saludo del gobierno boliviano, le han iniciado un juicio por supuestamente incitar. Y hoy día está con persecución política desde Bolivia, ¿no? Una situación realmente que viola todo lo que es lo más básico de los principios del debido proceso y del derecho, del Estado de Derecho, ¿no? En realidad una persecución política que nosotros vamos a salir a responder en otros términos, en términos legales, en las instancias que correspondan. El retorno como la migración son una cara de una misma moneda, ¿no? Y deben ser dignos. Muchas gracias, Rodolfo. Logra contactarse nuevamente Joan Manduley de la Brigada Migrante Salud. Estábamos conversando, Joan, respecto a la labor que realiza la Brigada Migrante. Tú ya nos habías contado un poco, ¿no?, de qué se trataba, pero muchos compañeros, compañeras que se están contactando al chat de EPE y también por interno preguntan cómo se comunican con la brigada, y también llegaron algunas preguntas con cuántos países han recibido consultas, cuáles son las principales dificultades que están enfrentando en materia de salud la población migrante. Buenas, una vez más, pido disculpas por pequeños problemas de conexión, pero aquí estoy una vez más. Bueno, la brigada nos puede contactar por nuestras redes. Pusimos el mismo nombre a todas, ya sea Facebook, Instagram o Twitter. Pusimos el mismo nombre a todas, Brigada Migrante de Salud, para que sea más fácil el acceso. Entran en nuestras redes, envían mensajes, la pregunta. Tenemos mediadores que trabajan incansablemente día y noche. Ellas captan las preguntas que cada cual responden las que puedan, porque hay preguntas de diversos ámbitos. Ellas ven si la pregunta es un poco más de un tema legal, que se lo envían muchas veces a Rodolfo, y otras preguntas si se las envían a los médicos, cuando ya sea un poco más netamente en salud. La brigada se centra en ayudar a las personas, es decir, a asesorar principalmente por ahora solo el COVID. Hay muchas cosas que son que hacen falta, personas que están con otras enfermedades, pero lamentablemente no podemos ayudarlas porque necesitan una atención médica directamente. Nosotros, por temas legales, porque la gran mayoría de los médicos que estamos trabajando no estamos con EUNACOM, es decir, no estamos validados para trabajar en Chile. Entonces, pero los conocimientos los obtenemos de universidades prestigiosas del mundo entero, ya sea de Cuba, o sea de Venezuela, sea de Colombia, o sea de cualquier otro país. Entonces, estamos más que capacitados para asesorar, entrando el tema legal, asesorar qué debe hacer cada persona. ¿Cuáles son los problemas que más nos llegan? Realmente problemas respiratorios. Y lo otro, problemas de estrés. Las personas están muy estresadas con la cuarentena, no saben qué hacer, no saben a dónde ir, no saben a quién comunicarse, porque en Chile, con ser uno de los países con mayor tecnología que existe, es uno de los países que he visto con más atraso. Aquí la información se pierde en nada, es decir, no hay un sistema, no hay una plataforma que sea en común, dado que todo entra a un sistema de que están supuestamente conectados, todos los hospitales, todos los centros de CEFAM, y aquí los pacientes nunca llegan. Yo he tenido casos de amistades que se han hecho el examen del COVID y a los 15 días que le llega el resultado, y llaman y siguen. Personas que están de altas de coronavirus y 40 días después aún están en sistema que tienen coronavirus y salen a la calle, y cuando se topa con un carabinero, él tiene su alta, pero el carabinero cuando busca está en sistema de que él tiene coronavirus, que está COVID positivo. Y lo otro está las personas en la casa, que no tienen qué comer, no tienen dinero para pagar arriendo, están estresados, qué se va a hacer, qué pueden hacer. Y lamentablemente es así. Otras cosas se está dado el color. Hay mucho foco de racismo. Estuvimos en Quilicura con parte de la brigada por un foco
que hubo con los compañeros haitianos, que lamentablemente una vez más le toca a ellos pagar el plato roto, pero ha pasado. Si usted pone una cámara, como pasó con los colombianos, usted pone una cámara de la televisión en cierto y determinado lugar y dice que hay una aglomeración de personas, y es verdad que pueden ser causantes de un foco de contagio, pero pones una cámara, traes a políticos, traes a 1.002 personas, los vecinos claramente se van a alarmar, y si le echas la culpa a la migración, si le echas la culpa a que son los migrantes, entonces lamentablemente nos afectan aún más a todos los migrantes que nos estén señalando con el dedo. Y la migración somos todos, y seres humanos somos todos. Es decir, no hay distinción de raza, no hay distinción de color, no hay distinción de estatus social. Todos nos enfermamos por igual, y a todos hay que brindarle la ayuda que necesitan, simple y llanamente. Y necesitamos, sí, la regulación, porque estar sin papeles es un problema mucho más grande, porque te limita a salud. Las personas que se han quedado con el RUT vencido, una vez más evidencia de que el sistema aquí no es bueno. Supuestamente las personas que se quedan por RUT vencido porque no pueden renovarlo, porque no están trabajando ni extranjería, ni PDI, ni estos lugares, no se puede acceder a ellos. Se supone que el RUT va a estar válido por un año, pero en la realidad es otra. Cuando tú te conectas no sé, con cualquier cosa que ingresas tus datos, cuando pones tu RUT, dice tu RUT es inválido. Entonces, seguimos en problemas. Nada está funcionando, nada está bien, las personas están estresadas, están preocupadas, los migrantes están hacinados en Chile y necesitan atención. Se le está denegando en muchas ocasiones la atención en los CEFAM por no tener papeles. Ojo con esto. Todos los migrantes tienen el derecho de la atención, sí o sí. Es decir, que si usted no recibe una atención porque usted no tiene papeles, debe reclamar, debe llamar, debe quejarse con el director del hospital, con el director del centro de salud, llamar a la municipalidad, tomar todos los datos de esa persona que le está negando la atención, porque eso es un error. Sí deben atenderlo, aunque muchas veces por ser negro, por ser extranjero, por hablar diferente, las personas prefieren decir que no. Y lo otro, no se explica. Aquí nada más que explicar. A las personas hay que explicarle, y explicarle bien cómo son las cosas. Debe explicarle que el sistema de salud está categorizado de menos grave a más grave, y en dependencia de esa categorización va a hacer su atención. Si usted manda un paciente para la casa, lo manda a sentar a que espere y no le explica esto, el paciente se va a sentir dolido, además de la afección que trae. Muchas gracias, Joan. Son muchas cosas, ¿no? Las que están fallando en el sistema de salud para la población en general, para los sectores más vulnerables y en particular para la población migrante. Joan, ¿qué recomendación haces a la población migrante que ahora nos está escuchando, que tiene preocupación, ¿no?, por su estado de salud, que tiene dificultades para acceder a atención? Aparte de la Brigada Migrante Salud, hay otras redes, ¿no?, que se están articulando en los distintos territorios a nivel nacional. Nos preguntan si en Coquimbo también hay redes, o personas desde ese sector podrían comunicarse con ustedes. A ver, la brigada está distribuida generalmente a lo largo de todo Chile, ¿sí? Porque no estamos localizados, estamos trabajando vía internet y hemos creado grupos que están a lo largo de todo Chile. Intentamos abarcar desde una punta hasta la otra para poder ayudar mejor, porque claro, lógicamente cada sector es diferente, y la medicina se ve desde un ámbito socioambiental. Como decía, somos seres biopsicosociales, todo lo que nos rodea, todo el medio que está a nuestro alrededor influye directamente en nuestra salud. Entonces la brigada pueden conectarse. Sé que hay otros lugares que son del MinSal, otras instituciones que están dando sus teléfonos, sus números. Sé que la del MinSal siempre están colapsadas. Es una cuestión de que es la pura realidad. Están más que colapsadas, no se pueden conectar. Entonces, sigo buscando, hay vías alternativas. Las recomendaciones, primeramente, que se informen, que busquen informaciones de profesionales que los puedan asesorar. Hay mucha información falsa en redes que lamentablemente existen y muchas personas las creen. Deben buscar asesoría. Brindo la ayuda de la brigada. Sé que hay otras instituciones de migrantes como Migrante Feliz, X y otras más que ayudan bastante a los migrantes y están a lo largo de todo Chile. Tienen por lo menos alguien en cada lugar.
y deben cuidarse, las personas deben cuidarse, deben tratar de cumplir con la cuarentena lo más posible. Yo sé que esto es el tema, el día a día, pero por salud nuestra, por la salud de los que nos rodean, por la salud con los que conviven, debemos intentar cuidarnos. Las medidas preventivas, si vives en un país como Chile, no las vas a creer. ¿Por qué? Porque aquí la prevención no existe, aquí existe medicina curativa, pero las medidas preventivas no te van a salvar, no vamos a engañar, no te voy a decir que si te lavas la mano no vas a contraer coronavirus, eso es un error. Las medidas preventivas, ¿qué hacen? Disminuyen la probabilidad de que la persona se infeste o de que infestes a las demás personas. Entonces debemos hacernos las manos, mantener distancia, cumplir la cuarentena lo mejor posible, tratar de comprar los alimentos si se puede para la semana, para 15 días o para el mes, para que estemos más seguros en nuestras casas. El tema, cuando ya llegue el tema del trabajo, bueno, no nos cansemos de llamar a la municipalidad, buscar números, buscar soluciones. ¿Por qué? Porque evidentemente es verdad, si no tienes trabajo, no tienes empleo, no tienes entrada de dinero, te vas a preocupar. Pero eso es un tema que tienes que llamar a la municipalidad, pedir la ayuda, porque los insumos son difíciles. Y eso es un tema de salud que cuesta bastante. En la brigada también tenemos psicólogos como Carolina Bosch, que ayuda bastante. Y el tema de psicología también, si te sientes mal, si estás deprimido, esto es un buen lugar para que te conectes, para que busques ayuda de un profesional, un psicólogo que te puede dar tips, te pueda asesorar en cuanto a qué debes hacer y cómo debes actuar mejor. Porque lamentablemente la psiquis del paciente, el estrés, va a afectar muchísimo. Y volvemos al tema, esta es una enfermedad que ataca principalmente las defensas, es decir, a los inmunocomprometidos. ¿Y quién va inmunocomprometido? Con una persona que esté estresada con todo el ámbito que está viviendo, además de vivir prácticamente en lugares que no son los idóneos para estar. Muchas gracias, Joan, y muchas gracias a la Brigada Migrante Salud por la labor que realizan. Muy, muy importante, y ahí también daba el dato el doctor Joan respecto a que también prestan apoyo, ¿no?, psicológico. Estamos pasando por problemas de salud mental graves, sobre todo la población más vulnerable y en particular la población, las comunidades migrantes. Entiendo que María Estela tenía un par de preguntas, no sé si han llegado otros comentarios, María Estela, y otra pregunta para Rodolfo, porque ya estamos casi en el cierre del programa, estamos ya en el tiempo. María Estela, ¿nos puedes contar algo? Sí, hay varias preguntas más. Agradecerles también el interés y también la participación. A la Brigada Migrante hay dos personas, a la Brigada de Salud Migrante, preguntando también cómo se les puede apoyar, si necesitan insumos, si también desde nuestras comunidades, desde nuestras redes, les podemos ayudar de alguna manera. Esa es una pregunta específica para la Brigada de Salud Migrante. Y también hay muchos comentarios de personas que están varadas en Colombia, que están esperando un vuelo de vuelta, que en realidad más que preguntas están ahí exponiendo su situación en nuestro chat, que con esta demanda, ¿no? Son personas que están varadas esperando un vuelo para poder volver desde Colombia a Chile, por lo que entiendo, y así como en este territorio no hemos recibido respuestas, parece que las embajadas chilenas en el mundo tampoco están dando respuesta ni para los nacionales, ni para las personas migrantes, digamos, entonces, o que residen acá. Así que ahí hay un tema, solidarizamos también con su situación. Y a modo de pregunta, ¿no es cierto? Por un lado, hay una pregunta en relación para los invitados, cómo enfrentamos, ¿no es cierto?, esta dinámica social y comunicacional de manipulación, ¿no?, que hay en nuestras sociedades en torno a la migración, este discurso antimigrante que también está en varios otros territorios, ¿no? Ahí en la pregunta tiene una introducción más larga que habla, pensando en los discursos de Donald Trump en Estados Unidos, y otros, digamos, que se reitera este discurso en distintas partes del mundo. Entonces, esa pregunta. Y también
yo cerraría, disculpen a las preguntas que no estamos pudiendo tomar, con una pregunta Fernanda Stan, que pregunta a Rodolfo, pero creo que en general también para Joan, sobre las luchas migrantes en estos tiempos excepcionales. ¿Cuáles son hoy día las luchas de las personas migrantes, tanto en este territorio como en el mundo? Hasta ahí, dejaría la pregunta. Si nos puede contactar Rodolfo y luego Joan. En honor al tiempo, voy a tratar de ser muy puntual. Para la gente que está en Colombia, los chilenos que quieren retornar, yo les ofrezco la posibilidad de poder presentar un amparo por ellos. De hecho, ya hubo un intento a través de una persona de contactarlos, a una persona que está coordinando ahí, pero acá me comprometo públicamente a poder hacer eso, porque hay un compromiso de Cancillería que debe cumplir. Y por tanto, eso hay que hacerlo, hay que demandarlo en tribunales y no hay otra. Necesitamos la relación de las personas y con eso lo hacemos. O sea, lo hacemos desde acá nosotros, asumiendo la responsabilidad nosotros por el tema del caso y ya. En el caso de la pregunta de Fernanda, es una buena pregunta. Yo voy a ser muy puntual. La consigna de la regularización migratoria ya no es una consigna solamente de Chile. Es una consigna que se ha asumido a nivel internacional, ¿no? Se plantean algunas cosas generales a nivel internacional. Nosotros formamos parte de algunas articulaciones, como la Alianza Internacional de Migrantes, el Lima, ¿ya? Donde hay principalmente migrantes de todo el mundo, pero con un peso específico de unos movimientos muy grandes en Asia. Tenemos también contacto con articulaciones en Europa y tenemos un contacto acá regional con migrantes principalmente en Argentina, donde precisamente los que lideran el movimiento migrante son chilenos, ¿no? Y con ellos todos convergemos en un solo planteamiento, que es el tema de la regularización migratoria, de la no exclusión a la población migrante, de la atención en salud y de la atención en términos sociales, ¿no? Son esos tres planteamientos y el tema de las expulsiones. El tema de las expulsiones, el paralizar el tema de las expulsiones y de los retornos forzados en estos momentos, ¿no? Más el tema del refugio, que bueno, dicho sea de paso, en unos días más tenemos la conmemoración del Día Internacional del Refugiado. No podemos cerrar las puertas a los refugiados. De hecho, cerrar las puertas a la migración es un error en tiempo de pandemia. O sea, de esa manera no se controla la migración. O sea, una cosa es tener una barrera sanitaria en la frontera y otra cosa es cerrar las puertas, que son dos cosas totalmente distintas. La barrera sanitaria o el control sanitario en la frontera debe ser estricto, pero eso no significa que debemos seguir manteniendo las fronteras cerradas. Ahora, que sea difícil implementarla, sí, es complejo implementarla, pero hay que pensar, apuntar hacia allá. Eso es al menos mi punto de vista, ¿no? Y nada, agradecerles el espacio, pasar, sí, un aviso a título de promoción, publicidad. El Colectivo Sin Fronteras, que es una organización hermana de nosotros, que trabaja principalmente en la zona de Independencia y la temática de la niñez, el Colectivo Sin Fronteras ha lanzado una iniciativa muy importante, ¿no? Ha presentado una minuta para pedir que en la Cámara de Diputados, donde ha entrado este proyecto de ingreso mínimo, se considere que también deben acceder a él los migrantes, tengan o no su estatus migratorio regularizado, tengan o no cédula de identidad vigente. Esto es fundamental para que sea efectiva la cuarentena, para que sea efectiva las medidas de control y para que sea efectivo el hecho de poder parar la pandemia, ¿no? Que no se excluya a la población inmigrante y que no se excluya a los migrantes que no tienen RUT. Esto lo estamos lanzando en conjunto con esa iniciativa del colectivo, pero ahora la coordinadora lo está lanzando y lo vamos a lanzar para que todas las organizaciones, todas las personas, todos los que quieran apoyar, manden correos electrónicos a todos los diputados. Hay una carta tipo, se las vamos a subir, la vamos a colgar acá, los compañeros de repente nos ayudan a difundirla y mandarlo a todos los diputados, incluso a los que no nos quieren mandarle para que sepan que estamos acá y no somos pocos, no somos muchos, ¿no? Eso, gracias. Muchas gracias, Rodolfo. Joan Manduley.
de la Brigada Migrante de Salud, preguntaban cómo ayudar, cómo seguir fortaleciendo la brigada y la labor que realizan. Bueno, primeramente agradecer a EPES por brindarnos su plataforma, por estar aquí esta noche y poder compartir un poco con ustedes y ayudar mucho a los migrantes, la labor súper bella. A la brigada, como decía, se conectan a nuestras redes, hablan con nuestras mediadoras, las que están ahí, y ellas le van a explicar todo, cómo nos pueden ayudar, en qué nos pueden ayudar, porque tenemos muchas limitaciones también en cuanto vamos a hacer muchas cosas por temas legales en Chile. Recordar siempre que la lucha nuestra no es contra el chileno, no es contra o con un gobierno, no es contra nada. Nuestra lucha es buscar la hermandad, buscar que nos traten a todos como igual, buscar que nos den los derechos que necesitamos como persona y como ser humano, ya que las barreras, los gobiernos son de personas sin escrúpulos, personas que cometen muchos errores, pero los seres humanos somos todos, sea el rico, sea el pobre, sea el negro, sea el blanco, sea el chino, sea el que sea. Entonces tenemos que unirnos como hermanos, tenemos que unir la migración, tenemos que unirnos a los nacionales que nos apoyan y buscar buscar soluciones para la salud de todos, porque una persona que esté afectada es un foco de contagio, es una persona que va a afectar a una comunidad y la comunidad se afectan todos. Muchas gracias, Joan. Con esas palabras de Joan nos despedimos de este segundo programa de Fundación EPE, de este ciclo de diálogos virtuales, organización y resistencia en tiempos de pandemia. Queremos agradecer a los panelistas de hoy. Estuvo con nosotros Paola Palacio, de la Secretaría de Mujeres Inmigrantes y de Negrocéntrica. También Rodolfo Noriega, muchas gracias por estar siempre, por tu compromiso por los derechos humanos también. Joan Mandoley, gracias por la brigada y por todo el trabajo que realizas. Realmente un orgullo que estés acá en nuestro territorio, en el territorio de todos, en el territorio de todos, no es nuestro. También damos gracias a las compañeras de EPES que han estado ahí trabajando en esta transmisión en vivo. Susana Giles, educadora de EPE, ha estado en los controles, en el soporte técnico, en la dirección de este espacio. A Jorge Olivares, el encargado del Centro de Recursos para la Acción de EPES, que también está en esta labor, trabajando en el soporte técnico, en los contenidos y en todo. Y María Estela Toro, ella es educadora, ya la vieron ahí, recogiendo las preguntas, los comentarios. Decir también que María Estela Toro es parte del equipo educativo del proyecto Migrante. Estamos hace un tiempo ya en Fundación EPES trabajando en un proyecto que lucha por el derecho a la salud de la población migrante. Y con esto nos despedimos. Esperamos vernos muy pronto. Chao.